Buenas noches. Vamos a continuar, empezar la clase del día de hoy, continuar con lo que estamos viendo de doctrinas fundamentales. Terminamos toda la doctrina del pecado, jarmiteología. Estamos ya hacia el final. Hoy empezamos soteriología, que es sobre la salvación, eclesiología después, y escatología sobre los tiempos finales. Estamos ahorita haciendo rápidamente cuentas, llevamos casi, yo creo que medio año más o menos con todos los temas. Y bueno, es necesario conocer al respecto de todo lo que es la base fundamental de lo que creemos. La gente es engañada porque no sabe, ¿no? Porque no conoce, porque no le enseñan, porque no buscan, no sé. Pero al final de cuentas es el conocimiento, la falta de conocimiento, lo cual hace que las personas caigan en errores, sean engañados, sean su mente corrompida, su creencia arrastrada. Y esto no es raro. De hecho, el Señor Jesús habla al respecto. Cuando Él habla sobre la parábola del sembrador, que una semilla cae en tierra y otra cae en pedregales y otra cae en espinos, está hablando precisamente de todas esas personas que tuvieron conocimiento del Señor de una manera o de otra, y que al final, creo que es de los espinos que son por todos los placeres de la vida engañados, y las preocupaciones los ahogan, ¿no? O el otro dice que en pedregales, como no echa raíz porque no se alimenta, viene a morir la semilla. Toda esa serie que hemos estado dando sobre doctrinas fundamentales es precisamente eso: echar raíces, tengas fundamento, tengas conocimiento, no seas engañado, y sobre eso puedas crecer y afirmarte en el Señor. Y entonces hoy vamos a empezar el tema de salvación, soteriología, que es Dios salva a los hombres del pecado por gracia. Y esto va a ser un tanto reiterativo, pero debemos entender, es un regalo de Él. Y esto es por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. No es que creamos en lo que caiga, no, sino en el plan divino diseñado por el Padre, el cual el Señor Jesús cumplió para que nosotros podamos recibir ese regalo de salvación por medio de la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. La soteriología es la rama de la teología sistemática. Teología sistemática es todo lo que hemos estado viendo durante esa semana, los viernes, que estudia la obra del Padre de Dios en la salvación del ser humano. No vino a salvar los animales, a los tigres, a los elefantes, no vino a salvar las montañas ni las plantas, no, vino a salvar al hombre. Y eso incluye el fundamento eterno, el logro histórico del Señor Jesús en la cruz, porque no es un evento aislado o espiritual, no, es un evento histórico registrado que da veracidad al hecho, y su aplicación por el Espíritu Santo. Después de la salvación que nos vino a dar el Señor Jesús, el Espíritu Santo se encarga de sellar esa salvación en nosotros, de poner la marca, y que ahora vivamos bajo esa nueva naturaleza que tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo va desde la elección hasta la glorificación, desde que el Señor dispuso al calzarnos y que nosotros aceptamos esa salvación, hasta la glorificación, que es el pase que tenemos de este cuerpo físico a un cuerpo espiritual hacia la eternidad. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. Esto lo vamos a ir viendo ahorita, pero ese es el fundamento en el cual vamos a hablar el día de hoy. El plan de salvación, alguna vez lo comenté y lo reitero, no vino después de que Adán cayó en pecado y que el Señor haya dicho, ay, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿No?
sino es un plan eterno y eso vamos a platicar. Primero vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu infinita bondad y amor. Y en este momento que vamos a empezar ese tema sobre la salvación, llamado científicamente soteriología, te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga revelación, entendimiento, que nuestras mentes estén atentas, estemos dispuestos y háblanos, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, háblanos a nuestro espíritu y que sea una verdad revelada en nuestros corazones, en nuestras vidas y podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Y empecemos por el principio, la fuente de salvación. La salvación tiene su origen exclusivamente en Yahweh, en Dios el Padre Celestial, quien en su gracia soberana provee un medio de redención al ser humano a través de una persona, y esa persona es el Señor Jesús, y de toda la obra que Él hizo. No se fundamenta en méritos humanos, sino en la iniciativa divina. Vamos a entender esto. Y les decía hace un momento, la salvación, el plan de salvación que el Señor y Señor no vino después de que Adán pecó, sino desde antes de la fundación del mundo, entendiendo la eternidad y asimecidad del Padre, que Él depende de sí mismo, es autosuficiente en sí mismo. Él, conociendo lo que iba a acontecer, con su omnisciencia y omnipresencia y omnisciencia, Él diseñó ese plan divino. No es que Él, a ver si se logra entender claramente, no es que Él haya dispuesto todas las cosas hacia el futuro como para que entonces Él haya preparado y destinado, como Rosito, tú en tal momento vas a hacer tal cosa y tú en tal... No. Pero en su conocimiento pleno de la eternidad, Él sabía que el hombre iba a pecar. Y entonces, desde antes de la creación, Él dijo, voy a hacer un medio de salvación para el hombre, voy a diseñar un plan de salvación. No es como lo que ocurrió, y con todo respeto, pero creo que queda claramente el ejemplo. Hace unos días hubo unas muertes en las pirámides de Teotihuacán, lugar donde siempre ha entrado gente, donde ha habido turistas, donde suben y bajan y pues, al parecer no lo revisaban. Y después de que hubo este atentado, esas muertes y esa circunstancia, vienen entonces a decir, ahora sí vamos a implementar medidas de seguridad porque ocurrió un desastre. Platicaba con mi hermana y ella decía, ¿no? Un dicho que dice mi papá que es, ahogado el niño, se tapa el pozo después de que se ahogó el niño, ¿no? No vino a ser así con el Padre Celestial cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva cayeron. No es que haya sido una acción reactiva a un suceso. Él ya lo había hecho desde antes de que las cosas fueran hechas. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vino el Señor Jesús a abrir un camino verdadero y de vida que nos lleva al Padre. ¿Y por qué al Padre? Porque recuerda que cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, fueron destituidos de la gloria de Dios, esto es, de la comunión plena que tenían con Yahweh en el huerto del Edén, se vino a romper. Y entonces, ahora, para volver a esa relación, tuvo que venir el Señor Jesús a morir por nosotros. No es por lo que podamos hacer, no es por lo bueno que podemos hacer, la salvación viene de Él, no de nosotros. De hecho, Él la diseñó para nosotros.
¿Y qué tiene que imperar en esto? Gracia y fe. La salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido otorgado por el Padre. Es un regalo, independientemente de cualquier obra humana. No importa cuánto hagas tú, cuánto tengas, cuánto logres, la salvación viene por Él. Él puso el medio, Él puso la intención, Él diseñó el plan. Nosotros nada tuvimos que hacer. De hecho, aunque nada nos costó, nos damos el lujo, voy a ponerlo así, el lujo de rechazarlo, de no querer ese regalo de gracia. Y esta gracia, este regalo, se hace efectivo por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? El creer sin haber visto. Y eso implica conocimiento, asentimiento y confianza personal en Cristo Jesús. Esto es conocer de Él, aceptarlo y creer que es. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y nuevamente esa reiteración de no fue por nosotros, fue por Él en nosotros, porque Él hizo. Nuestras obras de nada sirven. De hecho, la fe no es una obra meritoria. No porque tengas fe o tengas más fe, haces más méritos para la salvación. La fuente principal o el hecho principal es creer. No en la medida, sino en la acción de creer. Es el medio por el cual el creyente recibe la salvación provista por el Padre, por Yahweh. No hay medidas de fe para recibir esa salvación. La obra redentora del Señor Jesús es o crees o no crees. No hay medio crees. Ajá. No puedes decir amo a una persona o no sé si la amo. No, o la amas o no la amas. De hecho, esta duda de es que no sé si lo amo, yo creo que tiende más al no que al sí. Porque cuando amas es una convicción plena y segura y certera de que así es. Tú no dices, cuando te preguntan, oye, fulanito es tu amigo, tú no dices, sí es, no, como que no es mi amigo. De hecho, cuando no es tu amigo, dice, no, no es mi amigo, es un compañero de trabajo, es un conocido. Ajá. Cuando te preguntan, ¿ese es tu hijo? No dices, ay, creo que no, es tu hijo o no es tu hijo. No hay medias tintas. Con la fe es exactamente lo mismo. O crees o no crees. No hay mitades. Y entonces el medio de salvación por el cual dice creer en la obra que el Señor hizo, viene por creer. No hay medida. No es que creas mucho o que entre más crees, más méritos haces para obtener salvación. No. No es por meritocracia. Es por convicción. Ejemplo, el ladrón en la cruz del Calvario. En Lucas 23, 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Gorrón y con garrote, ¿no? Dice el dicho. Respondiendo el otro, el consciente, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, ni estando ya a punto de morir, ¿te arrepientes o reconoces tu mal? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, somos culpables por lo que hicimos, merecemos este castigo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, veamos las dos posturas de los dos malhechores. Uno creía y el otro no creía. El que no creía dice, pues sálvate y sálvanos de paso, ¿no? Si es verdad que tú eres, pues sálvate. Y de paso, pues ahí de favorcito, ahí, acuérdate de nosotros, ¿no? Ponte la del pueblo y sálvanos, ¿no? Y el otro dice, no, espérame.
Yo creo que Él es inocente, yo creo que Él está muriendo. Yo no sé si en ese momento el ladrón, al ver a Jesús, le vino una película de toda su vida, de toda su maldad, le vino una acción de conciencia por el Espíritu Santo que le reveló pecado, y que a ver al Señor Jesús dijo, Él es inocente y yo soy culpable. Y de hecho Él está aquí al lado mío, pero Él está muriendo en mi lugar. No fue por los méritos del ladrón. De hecho, si hubiera sido por los méritos, no alcanzaría salvación. Fue porque creyó. Y si estamos hoy aquí conectados es porque tú y yo hemos creído. No es porque medio hayas creído, no es porque medio estés o no estés. Si estás aquí es porque has creído. La salvación es posible únicamente por la obra redentora de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otros caminos, no todos los caminos van a Roma, no todas las religiones llegan al mismo lugar, no es cierto. Solamente la obra redentora de Jesucristo es la que nos puede salvar. De hecho, ahorita me acordé, no lo apunté, pero me acordé. Ninguna otra religión en el mundo, bueno, ninguna religión en el mundo te habla de salvación, ni de redención del alma. Te pueden hablar de vivir mejor, ¿cómo se llama que revives? Reencarnación, esto es aparte, pero no te hablan de la salvación de tu vida. El único que habla de tal verdad y que él mismo la vivió y la ejemplificó y la verificó es el Señor Jesús al morir y resucitar. Y en base a esa doctrina es que nosotros creemos que nosotros morimos al pecado para vivir una nueva vida, que pasando de esta muerte seremos glorificados. Nos consta, lo hemos visto, no lo hemos visto, pero lo creemos por fe, lo damos por hecho. Entonces, Jesús vivió una vida perfecta, murió de una manera sustitutoria, esto es, nos sustituyó, nos tocaba a nosotros y Él tomó el lugar que nosotros merecíamos como pecadores y resucitó para justificarnos. Él pagó en la cruz y con la resurrección Él nos ha hecho merecedores del regalo. Justificación, lo vamos a ver, justificación es hacernos justos. ¿Delante de quién? Del Padre. Porque delante del Padre seríamos injustos o impíos. ¿Por qué? Por el pecado que traíamos. De hecho, de aquí viene lo que les he muchas veces comentado. ¿Tú qué eres? ¿Eres un hijo de Dios o eres un pecador? Más bien, ¿tú eres un pecador? Delante de los ojos, ¿qué eres? ¿Un pecador o un hijo de Dios? ¿Él cómo te ve? Si no tenemos la redención en Cristo, Él nos ve como pecadores, entonces somos impíos o injustos. Pero el Padre, a través del sacrificio del Señor Jesús, que Él pagó nuestra redención, entonces Él dice, te veo como mi hijo. Ajá. ¿Por qué? Porque mi hijo mora en ti. Porque la sangre de mi hijo te ha cubierto y has obtenido el medio de salvación. Y no porque hayas hecho... Exacto. Y no porque hayas hecho algo bueno, sino el mérito es del Señor Jesús, que vivió una vida perfecta y murió sin pecado en la cruz del Calvario. Entonces, con esto, y eso grábatelo muy bien, la fuente es Yahweh, Dios, el Padre. La base es la gracia. El medio es la fe y el fundamento es Cristo. La salvación, la fuente, la salvación de todo esto, la fuente de salvación es el Padre. La base, esto es, ¿por qué medios es? Es la gracia. ¿Qué necesito para ello? Tener fe. ¿Y fe en qué? En el fundamento que es Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Y a lo mejor nunca lo habías pensado de esta manera, y yo voy a ser un poquito reiterativo porque quiero que eso te quede bien grabado, porque es parte fundamental de lo que creemos. Tu salvación y mi salvación no es por nosotros, es por Él en nosotros. Él la ganó por nosotros.
Y la salvación no es un plan hecho al vapor. El Padre ya lo había diseñado, sabiendo que vamos a necesitar un Salvador. Nos lo está dando de gracia porque no la podemos alcanzar por nuestros méritos. El único requisito, el único medio es creer. Es lo único. ¿Y creer en qué? En lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la salvación. Muy bien. Ahora, si hay un plan de salvación es porque alguien necesita salvación. Si ponte a pensar, si existen todas las cosas. Si hay aquí una agencia que vende autos, ¿por qué es? Porque hay personas que necesitan un medio de transporte, ¿no? Si hay un un Walmart que vende cosas, ¿por qué es? Porque hay gente que necesita ir a un lugar donde pueda comprar sus necesidades de la cena, ¿no? De alimentación. Si hay tortillerías, voy a poner ejemplos a lo mejor un poco tontos o simplones, pero para entender el contexto. Si alguien va a la tortillería, si existe una tortillera, ¿por qué es? Porque hay gente que le gustan las tortillas. Si hay un doctor, ¿por qué es? Porque hay gente que necesita quien le recete medicamentos para sanar. Si hay salvación, ¿por qué es? Porque hay gente, personas que necesitan un medio para salvar su vida. La necesidad, pero aquí viene lo importante, la necesidad de salvación es porque por una condición física, no por una condición espiritual del ser humano como pecador. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Tú ves el pecado? ¿Lo puedes tocar? ¿Lo ves físicamente? No. Es un intangible. La salvación es un intangible. No lo vemos. Pero espiritualmente es necesario que tengamos salvación. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, culpable y está separado del Padre. ¿Somos culpables? Sí, somos culpables. Pero nosotros no pecamos, sí, pero hay un pecado original que viene de Adán y Eva, que ellos desobedecieron al Padre, mostrando una rebelión a su indicación, incitados por Satanás, por el diablo, por la serpiente antigua, y entonces ese pecado nos condenó a todos en la parte espiritual. Todos nacemos con pecado. Eso lo vimos en Hamartiología, en la doctrina del pecado. Y entonces estamos separados sin condenación y somos culpables y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Hace absolutamente indispensable la intervención divina para nuestra redención. Las personas que están en las cárceles, ¿por qué es? Porque no pueden pagar para estar libres. De hecho, aquí existe la famosa fianza, que es pues pagar por salir libre, y si no puedes pagar la fianza, pues no sales, ¿no? En términos legales. No es opcional ni complementaria. La salvación es absolutamente necesaria para todo ser humano. Alguna vez platicando hablando de eso, no es con mi amiga Gaby, no es que es medio mi amiga, no. O es mi amiga, no es mi amiga, es mi amiga, ¿no? Platicé una vez con ella, cuando ella platicamos de presentar al Señor Jesús, que ya lo conocía, pero que andaba apartado de ella. Ella me dice, déjame pensar si retomo con el Señor. Y ella y yo lo platicamos al respecto, ¿no? Ahorita ya nos acordamos y nos reímos, pero en ese momento yo le dije, oye, espérame, pero ¿qué tienes que pensar? Es que no tienes opciones. O sea, no es como que tengas, o escojo al Señor, o escojo otra cosa, o escojo tal cosa. No. O es el Señor, o es nada. O es salvación, o es perdición. El ser humano está en esa condición. No tiene opciones. Absolutamente es necesario un medio de salvación para el ser humano. Porque no hay opciones. Si tú vas a donde venden las telas a la parisina, puedes escoger muchas telas y de diferentes texturas. En la salvación no ocurre así. O tienes salvación o no tienes salvación. Romanos 3:23.
¿Cuál es la condición universal del ser humano? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos así. Todos estamos en esa condición. El único que no estuvo así es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nació sin pecado. Ahora entiendes por qué no nació de un ser humano, sino su semilla vino a ser puesta por el Espíritu Santo en María. ¿Lo habías pensado? Porque si nacía de un hombre terrenal, iba a nacer con pecado. Y ya lo vimos cuando vimos Cristología. Él nació sin pecado. Y por eso fue que el Espíritu Santo vino sobre María y concibió para dar a luz un hijo sin pecado, que es el Señor Jesús. Romanos 3, 10 y 12. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie nació queriendo buscar al Señor por naturaleza, nadie. Esto fue algo que el Espíritu Santo puso en nosotros. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, inservibles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos en esa condición. Todos estamos bajo pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Ya lo veíamos resumidamente, es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos merecemos morir la muerte por el pecado que vive en nosotros. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es que vayamos a morir, sino que ya estábamos muertos. Muertos espiritualmente, estar separados de la comunión con el Padre, al estar destituidos de la gloria en la cual fuimos diseñados originalmente. Piensa en esto. El jardín de Edén era un lugar, y eso lo compartí a mi hijo, era un lugar en donde lo espiritual, lo celestial y lo terrenal se unían. ¿Por qué? Porque Adán estaba físicamente, pero lo que él vivía ahí era espiritualmente. Porque el árbol del bien y del mal afectó no su condición humana. O sea, no es que haya comido al fruto y se haya llenado, sino afectó la parte espiritual. Y por eso, después de que cayeron, dijo, están muertos espiritualmente, ya no pueden estar aquí en ese lugar santo. Los tengo que echar de aquí. Una, porque si comen el árbol, comieron el árbol del bien y del mal. Pero si comen el árbol de la vida van a querer ser eternos. Y aparte, este lugar es santo. Así que, fuera del jardín, gracias por participar. Next, ¿no? Pasen a la siguiente puerta, ahí está la puerta de salida. Los acompañamos, ¿no? Y dice la escritura que el Señor puso un ángel y una espada que resguardan el jardín de Edén. En ese momento estuvimos destituidos. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que vayamos a estar muertos, ya estábamos muertos. Y lo que viene eterno es el sufrimiento eterno. El problema no es solo moral, sino es muerte espiritual. Incapacidad humana. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esto que está diciendo que si no es porque el Padre lo trajere, es porque Él ya había diseñado un plan divino de salvación. Y yo le resucitaré en el día postrero, la eternidad. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto es, las metas, propósitos y deseos de la carne van en contra de la voluntad divina. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? No robarás. ¿Y el hombre qué hace? Robar. La ley de Dios que dice, no adulterarás. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Adulterar. La ley de Dios dice, no codiciarás, que lo vimos la semana pasada, el tema de la codicia. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Codiciar. Y entonces, esa enemistad con Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pablo habla de esto. Es que el pecado que mora en mí me hace hacer lo que no quiero. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué dice? Por el pecado que mora en mí. ¿Cuál pecado? El que traemos heredado de Adán. Ese es el pecado.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso al hombre natural el evangelio les es locura. No lo entiende, no, porque no está en ellos agradar a Dios. Y la ley de Dios busca que le agrademos a Él. Cuando recibimos al Señor Jesús, nuestra intención de vida es ahora agradarlo a Él, no a la carne. Y por eso nuestro batallar diario en lo que aprendemos a sujetar a la carne a la voluntad del Espíritu. Y de hecho el hombre no puede venir al Padre por sí mismo, porque no tiene esa necesidad. La necesidad viene cuando ya lo conocimos, que por eso el salmista dice, David cuando escribió ese salmo no es porque tuviera sed antes de conocerlo, sino porque conoció al Padre y dice, mi alma tiene sed, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo bramaba por las aguas que ya conocía. Y dice David, así tengo hambre de ti porque ya te conozco, te necesito, te anhelo, no puedo vivir sin ti. En palabras más o menos poéticas. Y a ese punto tenemos que llegar de dependencia con el Señor. Y entonces, el hombre no le busca ni tampoco quiere someterse a Él. Es lo primero con lo que luchamos. La soberanía del Padre sobre nosotros. Ahora, cuando pecó Adán y cayó, vino una depravación total. ¿Y qué es esto? Que afectó todo lo que nosotros somos. Mente, voluntad, emociones y conciencia. Todo se hizo corrupto. Todo vino a depravación. Y depravación es de una situación buena a ir cayendo en una situación no tan conveniente o empeorando la situación que puedes tener. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y este pasaje viene antes del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Porque la maldad de los hombres era tal que olía. Recordemos que los pecados suben como olor fétido delante del Señor. Imagínate un basurero. Cuando tú pasas por un basurero, simplemente pasas por el mercado donde está la basura del mercado y cómo huele. Es más, ni estás cerca de ahí, pero pasas más o menos cerca y dices, uy, ¿no? Bueno, así olía en ese momento toda la tierra delante del Padre, de Yahweh, que dijo, no es posible, ellos no solamente hacen mal, sino piensan hacer mal, hacen mal y buscan hacer más mal. El resultado final es la incapacidad espiritual total, completamente alejados del Padre. Y de hecho, Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. El hombre no está solamente enfermo, está legalmente culpable delante de Dios. Y eso es muy importante. Hay una culpa legal, se le llama forense. Te voy a explicar esto. El Señor estableció leyes y normas. Vamos a equipararlo a un tema humano. Nosotros en este país tenemos una constitución de la cual se desprenden leyes, reglamentos y órdenes que tenemos que cumplir. El más sencillo y más común, el reglamento de tránsito, el cual dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer, qué está permitido y qué no está permitido dentro de tu responsabilidad al manejar un auto. Si tú te pasas un semáforo, legalmente te volviste infractor del reglamento y tienes que pagar una consecuencia. Asimismo, en la creación, el Señor estableció toda una soberanía implementada en leyes, reglamentos, normas, mandamientos, que el hombre quebrantó cuando cayó. El muy sencillo de entender, el Señor les dijo, no comerás de ese árbol.
porque si lo haces, de cierto morirás. O sea, legalmente le dijo, hay una consecuencia si lo haces. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y lo comió. Legalmente se volvió transgresor. Legalmente, o sea, no es que alguien lo haya señalado injustamente, no. Legalmente, o sea, con la ley en la mano, es culpable. No es de que no es que no sabía, no, espérame, aquí está. Y casi aquí firmaste. No, ¿por qué los contratos tienen ese poder jurídico y legal? Porque ahí te comprometes a cosas y tú dices, si no cumplo, me hago acreedor a tales castigos. Y la rúbrica es lo que confirma que estás enterado. Y entonces tú no puedes decir, es que no sabía, es que no lo leía. Bueno, que no hayas leído el contrato no implica que no se aplique, porque era tu responsabilidad cumplirlo y leerlo y conocerlo. De esa misma manera el hombre es culpable delante del Señor. ¿Por qué? Porque pecó, transgredió el mandamiento dado por el Señor. Romanos 5:18 dice, así que, como por transgresión, esto es, uno vino a quebrantar la ley y nos hizo culpables, de la misma manera por la justicia de otro, el primer Adán y el segundo Adán que es Jesús, se está refiriendo a esto, vino a todos los hombres la justificación de la vida por él. Colosenses 2:14, anulando, este pasaje me gusta mucho, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ya lo expliqué, pero lo voy a volver a decir. El acta de decretos en los tiempos del Señor Jesús y de Pablo era un documento legal en el cual si a ti te cachaban robando, por ejemplo, cualquier maldad, robando, ahí apuntaban, ¿no? Era tu expediente, literalmente. Arturo Tobar robó a fulanito de tal día, tal cantidad. Y se está haciendo escurridizo y no se deja atrapar. Bueno, pero eso no implica que no podemos atrapar que no tenga pendientes con la ley. Aquí está. Y entonces en las plazas públicas ponían el documento, lo pegaban y decían, oigan, si ustedes han visto a Arturo circulando, sabemos que vive en el sur 103A, si lo ven por ahí, avísenos para capturarlo, pero si no, les avisamos, es un ladrón, así que tengan cuidado con él, porque tiene pendientes con la ley. ¿Y sabes qué provocaba esto? Un aislamiento social de la persona. Porque entonces Arturo Tobar, si la gente me conocía y me veía, ¿sabes qué? Si yo voy caminando por la calle, todos me cierran la puerta. Tenían ese derecho, porque legalmente soy culpable. Así hay un acta de decretos, ejemplificando lo que dice Pablo, donde todos nuestros pecados están apuntados y públicamente están ahí. Es de lo cual Satanás se jacta de decir, mira, ahí está el acta de decretos de Arturo, pecador, incircunciso, mentiroso, chalala, 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 chalala. Y entonces vino el Señor Jesús y dijo, voy a quitar este documento que está en contra de mi hijo y me lo voy a llevar y lo voy a clavar en la cruz. Yo voy a pagar por ti. Y eso es lo que el Señor hizo por Gaby, por Diana, por Lupe, por Arturo, por Juan, por Pedro, por todos los que hemos creído. Tomó el acta de decretos en nuestra contra y lo clavó en la cruz para pagar el precio. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos una corrupción interna. No es que nos hayamos vuelto corruptos, no, ya la traíamos. Y a cierta edad se despierta y se manifiesta. Ya la traemos de fábrica. El problema no es solo las acciones, sino lo interno. Por eso es tan importante el tema de la intención del corazón. Porque la intención del corazón nos lleva a tomar decisiones que después se convierten en acciones. Volvemos al tema de la codicia. Por la codicia en nuestro corazón es que hacemos cosas. La codicia de tener lo que el otro tiene y nosotros no tenemos hace que le tengamos envidia y que esa envidia puede llegar al hecho de agredirlo y hasta matarlo.
Y eso viene del interior. Y nos tiene separados del Padre. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sus pecados los han separado. No es que Él se haya alejado del Padre, sino sus pecados han puesto una línea divisoria. Literalmente atrás de la línea que estoy trabajando, ¿no? Dicen en el metro, atrás de la línea amarilla por seguridad. Así, hemos puesto una barrera de separación entre el Padre y nosotros a través de nuestro pecado. Dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Al pecador, el Señor dice que lo mira de lejos, así: es que no te quiero ver, ¿no? O sea, estás pecando. Tu pecado huele, hiede, apesta, no lo soporto, ¿no? Dice, lo podemos entender así: ni siquiera te puedo ver. Tu pecado te hace tan horrible que te quita toda gracia de hermosura. El pecado esclaviza. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A quien tú obedezcas, de ese te vuelves esclavo. Creas un compromiso. El hombre no es neutral, el hombre es esclavo del pecado. Y venimos a eso: el hombre no puede salvarse por sí mismo. Dice, ya leímos Efesios 8, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre no se puede salvar por sus obras. El hombre no se puede salvar por la religión. Mateo 15:8-9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, muy lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No es por obras, no es por religión, no es por la ley. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie os será justificado. No es por ley, no es por obras, no es por religión, es por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Todo intento humano de salvación es insuficiente. No alcanza, literalmente. Por eso necesitamos la intervención divina para obtener salvación. El hombre está muerto, necesita vida. El hombre es culpable, necesita justificación. El hombre es esclavo, necesita liberación. Las tres condiciones de muertos, culpables y esclavos, el hombre la tiene. Por eso necesitamos quien nos dé vida, quien nos justifique y quien nos libere. Necesitamos un Salvador. Dice Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor no nos ama tal y como somos. El Señor nos ama a pesar de cómo somos. Porque, y esa frase mal dicha está diciendo esto: que el Señor te acepta aunque peques, que el Señor está de acuerdo con que peques, y no es así. El Señor, lo que está diciendo la Escritura es que a pesar de que nosotros somos pecadores, Él viene con un plan de redención para nosotros, para que dejemos de pecar. El Señor no nos ama tal y como somos. Si nos amara tal y como somos, entonces ¿por qué dice que Él, la buena obra en que empezó en nosotros, Él es fiel en terminarla? ¿Por qué tendría que haber empezado una buena obra en nosotros de transformación y de regeneración? Si Él dice que nos ama tal y como somos, no, no es cierto. Él no nos ama tal y como somos. Por eso nos cambia. Y por eso empieza una obra de santificación a través del Espíritu Santo, que esto lo llevamos toda la vida. La necesidad de salvación apunta directamente al Señor Jesús. Hechos 4:12.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro medio más que Él. Juan 14:6, el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieres tener salvación, que es estar en el Padre, dice el Señor Jesús: yo soy la puerta, yo soy el acceso, yo soy el que te pone el cinturón en tu mano VIP, ¿no? De membresía. Yo soy el que te doy acceso. No hay múltiples caminos, no hay solución humana. Cristo es necesario, no opcional. Espero que eso haya quedado. Fui muy reiterativo, pero creo que eso es muy importante que lo entendamos. ¿Y esto por qué? Porque el hombre tiende a la necedad. Es que si le ayudo al Señor tantito, ¿no? ¿O qué tanto es tantito, Señor? No, el pecado nos aparta del Padre. Ya, así, no hay medias tintas. Y por eso el plan eterno de redención. El Padre en su soberanía y sabiduría estableció desde la eternidad un plan para salvar a los pecadores hacia la eternidad. Fundamentos al Señor Jesús y se ejecuta conforme a su propósito eterno. Él lo diseñó, Él puso las reglas. En Navidad, aquí en la casa, con unos juegos, decía mi hermana Diana: mi juego, mis reglas, ¿no? Algo así es con el Padre Celestial. Él puso el plan de salvación, le dijo cómo hacer. Y no es que haya puesto reglas difíciles, dice nada más cree. La única regla es que creas. El único esfuerzo que tienes que hacer es creer. Es el único. Elección y predestinación. A ver, yo les hago una pregunta abierta. ¿Tienes claramente entendido qué es predestinación? A ver, los que están ahí, ahora sí quiero que escriban algo, ¿no? ¿Qué es predestinación? O brevemente dime, ¿cuál es la diferencia entre elección y predestinación? Efesios 1, 4 y 5, en lo que escribes, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y te estoy hablando de predestinación porque es un término que se ha entendido mal. Cuando la gente dice predestinación, ¿qué puede decir otra vez? La predestinación, que es diferente a la elección, la gente piensa que predestinación es que Él nos escogió y que de hecho todas las personas, los que deben ser salvas, ya fueron escogidas desde antes, ¿no? Y que las que no fueron escogidas desde el principio ya estaban condenadas. No es así. Predestinación, al término correcto en la Escritura, es elección. Y la elección es que las personas aceptaron y reconocieron al Señor Jesús como su Salvador. O sea, Él nos eligió para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Dice Romanos 8, 29 y 30: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a estos eligió, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero no es que haya sido una elección, ahí se fue el nombre, VIP, ¿no? No es que te haya escogido por algo, sino te eligió o nos eligió con un propósito, y esto es que la imagen del Señor Jesús fuera puesta en nosotros. O sea, no nos eligió para otra cosa, nos eligió para que su Hijo fuera puesto en nosotros. ¿Y cómo fuera puesto en nosotros? A través de la salvación. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, o sea, a los que eligió, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, hay un proceso en el cual nosotros, un paso da pie a otro paso. Cuando Él nos eligió es que Él miró en nosotros el ver al Señor Jesús en nuestras vidas. 1 Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, la respuesta al pecado. El pecado nos lleva a muerte, el Señor Jesús es la respuesta a esa perdición y es para salvación, para redimirnos. El propósito del plan redentor es manifestar la gloria de Dios, redimir un pueblo para sí y conformarlos a la imagen de Cristo. No es para, te doy salvación y haz lo que quieras, no es para que tu Hijo Jesús sea visto en nosotros. Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Y sabes qué? Hay un término bíblico en el cual la gloria de Dios, cuando se habla de la gloria de Dios, está hablando del Señor Jesús. Todo lo que te tenga que reconocer, toda la manifestación de la perfección del Padre está completa en el Señor Jesús. Estoy pensando en el tiempo, sí, vamos bien. Entonces, el plan eterno del Padre se ejecuta en el tiempo mediante la obra del Espíritu Santo. La salvación no termina en aceptar al Señor Jesús su obra redentora. Viene todo un proceso en nosotros. ¿Quién aplica la salvación? El Espíritu Santo aplica la salvación a los creyentes a través de regeneración, o sea, volvernos a conectar con el Padre. Conversión, fe y arrepentimiento. Creo y me arrepiento de quién era. Justificación, éramos injustos, impíos, apartados, éramos culpables, Él nos justifica. Nos adopta, éramos hijos advenedizos, perdidos, y Él nos da identidad. Nos santifica, o sea, nos aparta para que pequemos lo menos posible en ese cuerpo que no puede tener a perfección la santidad porque ya hemos pecado, pero sí para llevarnos al punto de la glorificación, dejar ese cuerpo mortal pecador para vivir ahora glorificado. Es un cuerpo glorificado en el cual no hay corrupción y no hay pecado. Y todo estos pasos, proceso o trabajo del Espíritu Santo en nosotros es parte de la salvación. La salvación no es nomás el momento que aceptamos al Señor Jesús y ya, no. Es un proceso llevado por el Espíritu Santo pensando en eternidad. Por ahí, en uno de los cantos que el Señor me dio una inspiración, y después de escribirlo me entendí, dije, oye, sí es cierto, lo había entendido sin entenderlo, ¿no? Lo escribí sin entenderlo, pero mira, cuando hablamos de vida eterna, tendemos a pensar en esto. Vida eterna, sí, pues ahí en la eternidad, cuando me muera, después de todos esos padecimientos, ahí empezará la vida eterna. No, la vida eterna en nosotros empezó cuando el Señor Jesús llegó a nuestros corazones. Cuando Él entró y tomó el trono, en ese momento empezamos nosotros a vivir vida eterna. Una vida eterna sin corrupción, sin pecado, sin llantos, sin sufrimientos. Si me dice, oye, pero físicamente sí, pero estoy hablando de lo espiritual, porque el Señor aprovecha todo lo terrenal para madurar en lo espiritual. Y entonces, la vida eterna no es un evento futuro, es un evento que ya tenemos.
Y tú tienes que meterte esto en tu mente y en tu corazón. La vida eterna es Jesús. Y la vida eterna ya está en nosotros. Él vino, dice Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el pecado en el cual ya está, sino tenga vida eterna. Esto es salvación eterna. La vida eterna ya está en nosotros y es parte del plan divino de salvación y de redención que el Padre hizo para nosotros. Termino con esto. La salvación no es un invento improvisado, sino el cumplimiento de un decreto eterno del Padre, centrado en Cristo y dirigido a la redención del pueblo para su gloria. ¿Cuál es el objetivo? Restaurarnos a nuestra condición que fuimos destituidos, nuevamente ser puestos en esa posición. Nosotros podemos descansar en la soberanía del Padre, sabiendo que su salvación tiene fundamento eterno, o sea, no es temporal, sino estamos hablando de eternidad, y no depende de las circunstancias humanas. Nos está dando un regalo para vida eterna. Vamos a terminar, vamos a dejarlo aquí, continuamos la próxima semana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. No quiero avanzar, es decir, gracias por tu plan de salvación pensado en nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Gracias por pensar en cada uno de nosotros individualmente. Pensar en Diana, en Gaby, en Marta, en Lupe, en Arturo, en Alejandro, en Yair, en Omar, en todos, Señor. Gracias por pensar en cada uno de nosotros. Porque en ese pensar en nosotros es un plan de salvación para nuestras vidas. Y tu Hijo Jesús obedientemente fue fiel hasta la muerte para cumplir ese propósito, ser el medio y darnos el regalo de salvación, literalmente sí, de gracia. Señor, enséñanos a entender esto. La salvación vino de ti, tú eres la fuente. Solamente nos pides creer. Ayúdanos a creer. Hemos entendido que nuestra condición humana nos ha llevado a la necesidad imperante, prioritaria, urgente de un Salvador. Y ese eres tú, Señor Jesús. Gracias porque nosotros hemos sido ya salvos por ti. Y queremos vivir en esa vida eterna que ya tenemos desde el momento que tú llegaste en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a esto que vimos hoy, estarlo meditando, tráelo a nuestra memoria, que lo estemos reflexionando, que se haga rema en nosotros, Señor, que Espíritu Santo, esta palabra en nosotros se tatúe, la vivamos, la sintamos, no solamente sentirla, percibamos y la manifestemos. Sé tú en nosotros, Señor Jesús. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.